¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a la contracrónica de lo que dejó la intensa jornada de boxeo que vivimos este sábado. Queremos dejarles algunas reflexiones, una conclusión a lo que fueron las principales peleas y fundamentalmente lo que viene y lo que vimos de los ganadores. En la pelea que vimos temprano desde Londres, realmente un espectáculo sin igual, el que montaron allí en el estadio de Wembley para darle el escenario adecuado a la nueva unificación de los títulos en el peso pesado. La pelea entre Alexander Usyk, que estaba con 3 de los cinturones, y Daniel Dubois, que tenía el de la Federación Internacional de Boxeo y que fue noqueado en el 5º asalto. En resumen, vimos al mejor Usyk contra el peor Dubois. El que en lo previo venía de 3 victorias por destrucción contra Miller, contra Ergovic y contra Joshua, lució torpe, lució timorato, asustado y sin ningún recurso. Como que se entregó nuevamente, como lo acusan de haberlo hecho en la pelea anterior, con aquel jab que lo noqueó en el 9º episodio en la primera pelea. Usyk lo sorprendió con su movilidad, con su agresividad inicial y sobre todo con su desconcertante movilidad, sin dejar de conectar combinaciones. Una verdadera obra maestra del ucraniano, tal vez la mayor del mejor púgil de esta generación, pero que la remató de la peor manera, con un cara a cara con Jake Paul, que ya lo están vendiendo como lo próximo y que en definitiva las redes lucieron admiradas por un lado por su exhibición boxística y totalmente decepcionadas por el otro con esa presentación que en definitiva es una burla al boxeo. Imaginar una pelea entre Usyk contra Jake Paul es como juntar el frente con el fondo, o es decir, lo mejor con lo peor. Fue lamentable y quizás al decir lamentable nos estamos quedando cortos. Otra de las peleas esperadas de la noche era el regreso del Pitbull Cruz enfrentando a Omar Salcido y fue lo que esperábamos. Cruz, una máquina de acosar, presionar y golpear por donde caiga. Sobrevivió Salcido los primeros embates, consiguió luego ir estableciendo su distancia y hasta conectó duro al Pitbull al punto que entre el 5º y el 7º pudo emparejar las acciones de la pelea, que fue vibrante y muy emotiva. El Pitbull Cruz terminó su descanso para los 3 últimos episodios de una pelea que tuvo otro título interino del CMB y cerró Cruz palo a palo, donde mandó a la lona en el 10º Salcido, pero no le alcanzó el tiempo para noquearlo. El Pitbull Cruz es un espectáculo para las grandes masas, pero insisto que no es un súper ligero y eso le pasa la cuenta en este tipo de peleas, donde pese a su intenso volumen, su volumen infernal de golpes de poder, nunca le alcanzan para noquear. ¿Y qué viene para lo próximo del Pitbull? Se supone que se pondrá en la fila para ir por el título que hoy tiene el boricua Subriel Matías, pero que por orden de Turki debe pelear con Dalton Smith o quién sabe, se le da lugar a la revancha inmediata del contrato contra el dominicano Alberto Puello. Una de las cosas que yo manejé en la reacción inmediata es que quizás aprovechan la presencia allí con un título de Gary Antoine Russell, el de la Asociación Mundial de Boxeo, para hacerlo pelear por ese título, porque los dos están bajo la misma promotora, o al menos indirectamente lo está el Pitbull con PBC, y seguramente van a aprovechar todo lo que cautiva y lo que tiene de atracción el Pitbull Cruz para incluirlo en alguno de los próximos Pague por Ver organizados por PBC. La cartelera de DAZN la noche de este sábado era encabezada por la pelea unificatoria de las 115 libras entre el Van Rodríguez, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y el sudafricano Phumelele Cafu, campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Una pelea donde Cafu logró sobrevivir 10 asaltos en un combate en el que su plan fue uno solo: mantenerse recostado a las cuerdas, cerrado por completo, dejarlo golpear inútilmente al Van Rodríguez y en cada descanso del Van responderle con golpes al cuerpo o directamente a la barbilla. Así pasó 5 asaltos, soltándose algo en el 6º, pero cuando fue a intercambiar se llevó las manos más duras,
hasta que la esquina no lo dejó salir para el penúltimo round. Allí hubo una caída entre los dos que mostró que realmente ya no estaba con las piernas, digamos, firmes como para mantenerse allí en el cuadrilátero. Sí, estaba agotado y listo para la golpiza y convenientemente lo retiraron, es decir, lo hizo abandonar la esquina. El Van Rodríguez, es cierto, ganó por nocaut técnico, unificó los títulos del CMB y la OMB, pero dejó claro que ante un rival que se abroquela y le trabaja el contragolpe con trayazos de poder, va a tener problemas. Algo que su próximo oponente, que va a ser Fernando Martínez, el campeón AMB de las 115 libras, habrá observado. Los golpes que le entraron de Cafú pueden ser devastadores y el que los aplica es el Puma Martínez, un hombre que tiene otro poder, otra velocidad y que siempre trabaja por el callejón central. Van a enfrentarse el 22 de noviembre en la cartelera de Riyadh organizada por Turki y que encabeza Benavides, el campeón 175 libras, contra el británico Anthony Yarde. Desde ya, obviamente, es una pelea que esperamos con mucha emoción. Es un choque de trenes entre el Puma y el Van Rodríguez y obviamente la vamos a disfrutar. Otra de las peleas esperadas de la noche era la de Fundora en su revancha contra el australiano Tin Tszyu. Un Tszyu que no salió para el octavo literalmente al final del séptimo, que fue un asalto explosivo y de durísimos intercambios, terminó noqueado de pie. Su equipo no quiso cometer el mismo error de aquella pelea contra Pran Murtasaliev y no permitió seguir a un Tin Tszyu que se vio que tampoco quería continuar. La pelea empezó de un lado solo. Fundora lo mandó enseguida a la lona en el mero primer asalto y pareció que viviríamos una masacre tan intensa como breve. Lo que debió absorber el australiano en los primeros rounds fue metralla de la peor, fue brutal. Sin embargo, con sus volados, aislados pero certeros, logró detener la agresividad de Fundora, consiguió incluso lastimarlo y hasta pareció que podía repetirse una historia parecida a la de la Bala Mendoza, que logró llevar a la lona y destruir a Fundora en un batacazo monumental. Pero cuidado, Sebastián Fundora aprendió de aquel desastre. Ahora utiliza el jab, se mantiene a prudente distancia, es decir, a su mejor distancia, y desde allí lanza sus misiles repletos de veneno. Son impactos descendentes que van rompiendo a sus rivales, como lo hicieron esta noche con Tin Tszyu, hasta que dejó de lado la prudencia, la torre infernal en el séptimo, se fue al palo a palo con el resultado conocido. Al final, dos conclusiones. No parece ya que haya un futuro en este negocio para Tin Tszyu. Ha sido demasiado golpeado y ya se quedó sin herramientas, es decir, ya no tiene boxeo. En el caso de Fundora ha mejorado en su boxeo, especialmente en lo defensivo, por más que no consiguió quitarse golpes básicos y anunciados. La distancia que ahora emplea lo mantiene a salvo de ese tipo de golpes. Se espera ahora que el Consejo Mundial de Boxeo seguramente le ordene una pelea contra Virgil Ortiz, un Ortiz que es el campeón interino de ese organismo, y esperamos que esta pelea se pueda ordenar allá para noviembre o diciembre, porque precisamente desde el equipo de Virgil Ortiz han indicado que la intención es volver precisamente para octubre o noviembre, sin que se sepa aún el posible rival. El que en teoría sería el plato fuerte de la noche de boxeo intenso de este sábado era el regreso de Manny Pacquiao, que regresó a una pelea que sonó de fantasía contra Mario Barrios, que literalmente no peleó, o no pudo, o no quiso, o era parte del libreto. Lo dejó al filipino moverse, lo dejó entrar a golpear y también lo dejó ensayar aquellas viejas combinaciones como un remedio de un pasado lejano y que ya no regresa. Manny igual mostró que su magia comercial está intacta. Fue vitoreado, llenó la arena, fue aplaudido y para quienes miraron ese esparreo como real, él debió ser el ganador en un combate que tuvo tarjetas absurdas, 2 empatadas y una favorable a Barrios. O sea, Barrios sigue siendo campeón. Su actuación fue una vergüenza, pero lo que pareció miedo pudo ser también respeto a un rival que las pocas veces que fue conectado mostró que no lograba pasar golpes, que quedaba frisado y sin reacción y mostrando que el paso de los años hace rato que se llevó su boxeo.
Lo penoso es que el empate abre la puerta a cualquier otro engendro, como puede ser una revancha contra este mismo Barrios o esa revancha de ficción al fiasco de hace una década contra Floyd Mayweather. Tal vez el que mejor que nadie vio esa película sin nombre de Barrios contra Pacquiao fue el empresario boxístico Ludi Vela. En su posteo en X, su primera reacción, escribió Ludi Vela: bueno, a regañadientes vi Pacquiao Barrios, observaciones, la pelea fue mediocre y reñida, Barrios fue horrendo y debería estar avergonzado, Manny es un luchador hasta la médula, pero esta pelea no significó ni demostró nada. ¿Cuál es el propósito? Si era llegar a Floyd versus Manny 2, fracasó, pero el boxeo es un poco mejor para eso. El boxeo es una locura ahora mismo y nada está prohibido. A pesar de algunos combates de calidad, ya no lo disfruto tanto. Algo que agregar a lo que dice Ludi Vela, en absoluto. Infelizmente, él tiene mucha razón. Yo lo veo a diario entre quienes me siguen desde hace años. Cada día hay más fanáticos, pero también cada día hay más fanáticos que ya no disfrutan tanto de este deporte, infelizmente, por este tipo de espectáculos que nos dan a diario con exhibiciones. Y, como lo decíamos al principio, esa imagen de Alexander Usyk en un frente a frente con Jake Paul creo que refleja la locura que estamos viviendo en este momento, que por un lado vemos una gran pelea y por el otro lado nos invitan a otro engendro, que sería Usyk contra Jake Paul, nada más y nada menos.